Hay ideas que definen cosas tan fundamentales como la propiedad, y créanme, no nacieron ayer. Para entenderlas bien, hoy vamos a hacer un viaje un poco inesperado. Vamos a empezar en el Ecuador de hoy, pero vamos a terminar en los pasillos de mármol de la antigua Roma. Es que es la única manera de descubrir cómo decisiones que se tomaron hace 2000 años todavía resuenan, y mucho, en las leyes actuales. Muy bien, vamos a meternos de lleno con una pregunta que es clave. Cuando alguien es dueño de algo, ¿de verdad puede hacer lo que quiera con ello sin ningún límite? Parece una pregunta simple, ¿no? Pero la respuesta es la que nos va a guiar por toda esta explicación. A ver, la Constitución más reciente de Ecuador ya nos da una primera pista. Ojo a esto. Dice que el derecho a la propiedad no es algo incondicional, no. Está sujeto a una función social y ambiental. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues que la propiedad privada tiene responsabilidades con la comunidad y con el entorno. Pero claro, aquí surge la pregunta. Si la norma moderna busca limitar la propiedad, ¿de dónde viene esa idea original de propiedad? Para encontrar esa respuesta, nos toca ponernos el sombrero de detectives legales. Vamos a buscar el ADN de esta idea en el texto legal más importante del país, que es su Código Civil. Y aquí está. El artículo 599 define la propiedad como dominio, el poder de gozar y disponer de una cosa. La redacción suena muy formal, muy legal, pero estas palabras no son nuevas, para nada. Son, de hecho, un eco directo de un concepto muchísimo, pero muchísimo más antiguo. Exactamente. Esa es la pregunta del millón. Si la Constitución moderna le pone límites, ¿cuál era la idea original que se está limitando? Para descubrirlo, bueno, necesitamos hacer un viaje en el tiempo. Así que, abróchense los cinturones. Nuestro destino es nada más y nada menos que la cuna del derecho occidental, la antigua Roma. Así como lo oyen, las raíces de cómo Ecuador, y de hecho gran parte de América Latina, entiende la propiedad no nacieron en el siglo XIX. No, fueron forjadas en el Imperio Romano hace más de 2 milenios. El concepto romano original era el dominium, y fíjense en la diferencia. A diferencia de la norma moderna, el dominium no hablaba de funciones sociales ni nada por el estilo. Era el poder total y absoluto sobre una cosa. Era la soberanía del propietario. Si el dominio en Ecuador es el eco, el dominium romano era la voz original, y era una voz muy, muy poderosa. Y esto no es una teoría que se nos ocurrió, para nada. Investigaciones académicas, como las que ha hecho la Universidad Nacional de Chimborazo, han documentado con muchísimo detalle cómo este concepto romano es la base directa del derecho civil ecuatoriano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que una idea de la antigua Roma cruzara un océano y 2000 años para aterrizar en los Andes? Bueno, pues este puente histórico se construyó a lo largo de varios siglos que fueron clave. La historia es realmente fascinante. Miren la ruta. Primero, los romanos perfeccionan el dominium. Siglos después, el emperador Justiniano lo preserva en una compilación monumental, el famoso Corpus Juris Civilis. Pasan los años, llega el Renacimiento y este texto es redescubierto. Y claro, Napoleón Bonaparte lo usa como la base para su famoso Código Civil de 1804. Finalmente, ese código francés inspira a Andrés Bello, el jurista que redactó el Código Civil que Ecuador y otros países adoptaron. Es como una cadena, un eslabón tras otro, ininterrumpida. Una buena forma de verlo es pensar que la compilación de Justiniano fue como el sistema operativo legal del mundo moderno. Proporcionó la estructura, los conceptos y hasta el lenguaje sobre el cual se construyeron los sistemas legales de un montón de países, incluido, por supuesto, Ecuador. Muy bien, regresemos al presente. Ahora que ya sabemos que el ADN de la ley de propiedad es romano, veamos cómo funciona este sistema tan antiguo en el mundo de hoy y, sobre todo, qué tensiones genera. A ver, ¿cómo se adquiere legalmente la propiedad en Ecuador hoy? El Código Civil nos da estos 5 modos. Y lo más asombroso de todo es que cada uno de ellos, la ocupación, la accesión, la tradición, son principios que un abogado romano de la época de Julio César los reconocería al instante. Las reglas básicas del juego, increíblemente, apenas han cambiado. Pero el mundo sí ha cambiado y mucho.
Investigaciones más recientes, como las de la Universidad Nacional de Loja, exploran justamente el conflicto que surge cuando este sistema antiguo se topa de frente con las nuevas realidades que vivimos. Y aquí es donde volvemos al acertijo del principio. El punto crucial es esta tensión. Por un lado, tenemos la herencia romana que nos empuja a una idea de propiedad individual casi absoluta. Y por el otro, tenemos las constituciones modernas y los derechos humanos, que exigen que la propiedad sirva a un propósito más grande, un propósito social y ambiental. Es, literalmente, un choque de dos mundos. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué debería importarnos que un concepto romano siga vivo en las leyes de hoy? ¿Cuál es el impacto real de toda esta historia? Pues el impacto es enorme. Este legado romano es el que le da orden y lógica a todo el sistema legal, crea la estabilidad y la predictibilidad que son, fundamentales para la economía. Es la base sobre la que se forman los abogados y, al final del día, moldea cómo toda la sociedad piensa sobre lo que significa ser dueño de algo, ya sea un terreno, una casa o lo que sea. Y todo esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. Al enfrentar desafíos tan grandes como el cambio climático o la desigualdad, estamos obligados a reconsiderar este legado de miles de años. ¿Qué elementos de esa idea romana de poder absoluto todavía son útiles? ¿Y qué partes necesitan evolucionar urgentemente para que la propiedad pueda cumplir, de verdad, con su nueva función social y ambiental? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de nuestra relación con las cosas que poseemos.